¿Qué son los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral? La primera interrogante que surge es: ¿qué es un potencial evocado? Y un potencial evocado corresponde a la actividad bioeléctrica de los centros del sistema nervioso. Por ejemplo, los núcleos o las vías del sistema nervioso central. Surge una nueva interrogante: ¿los potenciales de la cóclea son potenciales evocados? Y la respuesta es sí. Son respuestas de actividad de la cóclea seguida a un estímulo que en este caso es auditivo. ¿De qué tipo existen? Tenemos potenciales evocados por estímulos sensoriales auditivos, pero también pueden existir potenciales evocados por estímulos visuales o estímulos somatosensoriales, como por ejemplo los estímulos táctiles. Las respuestas que a nosotros nos interesan son las respuestas evocadas por estímulos auditivos, y eso es lo que nosotros conocemos como potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Como ustedes pueden ver en la gráfica, se van clasificando con números romanos del 1 al 7. Podemos utilizar como sinónimo la sigla AEP por Auditory Evoked Potential, ABR, Auditory Brainstem Response, BERA, Brainstem Evoked Response Audiometry, PEAT, potencial evocado auditivo de tronco, y PEAT-C, potencial evocado auditivo de tronco cerebral. Las siglas más utilizadas son PEAT-C, PEAT y ABR. ¿Cómo se clasifican estas respuestas? Existen distintas variables por las cuales se pueden clasificar. En el esquema podemos ver que al estimular, en este caso para el ejemplo, con un clic, se generan una serie de ondas que corresponden a la actividad bioeléctrica que va teniendo esta señal eléctrica al ir pasando por los distintos centros generadores de la vía auditiva hasta llegar a la corteza cerebral. Una manera de clasificarlos es según la localización, es decir, dónde se producen. Las primeras respuestas, como ustedes pueden ver acá con los números romanos, son respuestas de tronco cerebral y que se clasifican como respuestas periféricas. En cambio, el resto de las ondas que ustedes pueden ver acá se clasifican como respuestas centrales, generadas en estructuras subcorticales o en estructuras corticales, y se nominan con siglas N o P. Otra manera de clasificarlos es según su latencia de aparición. Y en este caso, las respuestas de tronco cerebral son consideradas potenciales de latencia corta o Slow Latency Response, SLR. Las respuestas generadas en estructuras subcorticales se denominan potenciales de latencia media o Middle Latency Response, MLR. En cambio, la actividad de la corteza cerebral se denomina potenciales de latencia larga o Long Latency Response, LLR. También pueden ser clasificados según el estímulo que utilizamos para evocarlos. Los potenciales de tronco cerebral se denominan de tipo exógeno porque son altamente dependientes del tipo de estímulos que utilicemos para poder evocarlo, como por ejemplo click, tone burst o chirp. En cambio, las respuestas subcorticales y corticales se denominan potenciales de tipo endógeno porque son dependientes de la tarea mental que el sujeto realice para poder evocarlo, como por ejemplo, si le pedimos que escuche una secuencia de números grabados y le pedimos que se concentre solamente en los números pares, al estar escuchándolos, el sujeto va a generar una respuesta de tipo endógena o una respuesta cortical. Ahora, los potenciales que a nosotros nos interesan son las respuestas SLR o también denominadas ABR o también denominadas PEAT-C, es decir, los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Estas respuestas fueron registradas por primera vez en el año 1971 por Hewitt y Williamson y son aquellas respuestas que más utilizamos en la clínica para la evaluación auditiva. Recuerden que también los denominamos potenciales de latencia corta o ABR. Estas respuestas claramente son originadas por el tronco cerebral, según las investigaciones, y se van a denominar con números romanos del 1 al 7. Sin embargo, las respuestas que son consistentes en la población son las respuestas del 1 al 5. Los centros generadores de estas respuestas están descritos según dos clasificaciones. Una de ellas es la clasificación de Hewitt y Williamson del año 1971, que son quienes descubrieron estos potenciales auditivos de tronco cerebral. Se denominan con números romanos del 1 al 7.
La primera respuesta corresponde a la respuesta del nervio auditivo, la segunda a los núcleos cocleares, la tercera al complejo olivar superior, la cuarta al lemnisco lateral, la quinta a los colículos inferiores. Ellos encontraron que estas 5 primeras ondas son muy consistentes en todos los sujetos. Sin embargo, solo en algunos sujetos normales aparece una sexta onda que se postula que podría ser generada por el cuerpo geniculado medial del tálamo y una séptima onda que se postula también que podría ser generada por las radiaciones auditivas y la corteza temporal. Sin embargo, no todos los sujetos normoyentes la llegan a presentar. La segunda clasificación fue generada por Moller y Hashimoto en el año 1971, en donde ellos consideran que la primera onda es generada por la porción distal del nervio auditivo, es decir, la porción del nervio más alejada del sistema nervioso, la segunda onda por la porción proximal del nervio auditivo, es decir, la zona más próxima al tronco cerebral, la tercera onda por los núcleos cocleares y el complejo olivar superior, la cuarta por el complejo olivar superior y por el lemnisco lateral, la quinta por las terminaciones laterales del lemnisco lateral en la entrada a los colículos inferiores. Ellos no encontraron sexta ni séptima onda en la casuística que estudiaron. Otra interrogante que surge en este momento: la primera onda de los potenciales evocados auditivos de tronco corresponde a la actividad del nervio auditivo. ¿Tendrá que ver con la electrococleografía? Pues sí. Recuerden que el potencial de acción del nervio, ¿cierto? El componente N del potencial de acción del nervio corresponde a esta primera onda del potencial evocado de tronco cerebral. Ahora, ¿qué características tienen los potenciales evocados auditivos? Vamos a ver que son ondas que van a tener una determinada morfología. Estas ondas van a ir aumentando en amplitud en la medida que vamos elevando el tránsito desde el tronco cerebral, desde los núcleos cocleares hacia los colículos inferiores. Por ello esperamos que la primera onda, es decir, la actividad eléctrica del nervio auditivo, tenga muy poca amplitud, es decir, muy poco voltaje, por la cantidad de fibras que tiene el nervio auditivo, alrededor de 50.000 fibras solamente. Sin embargo, al llegar a los colículos inferiores, esperamos que esa onda tenga una gran amplitud, una enorme amplitud, puesto que en los colículos inferiores tenemos mucho mayor cantidad de neuronas y por lo tanto la actividad eléctrica va a tener un voltaje mucho más grande todavía. Imagínense las respuestas de corteza cerebral, tienden a ser miles de veces más amplias en voltaje. Por otro lado, ¿qué ocurre con las características a nivel madurativo de esta onda? Debemos considerar que siempre las ondas que son más notorias, más consistentes y con una alta reproductibilidad, es decir, que si yo repito el examen una, otra y otra vez, siempre van a estar apareciendo. Esas ondas van a ser la 1, la 3 y la 5. Cuando utilizamos una alta intensidad de estimulación, como por ejemplo 80 decibeles, con una repetición del estímulo muy baja, las ondas 4 y 5 se tienden a fusionar y forman lo que se denomina el complejo 4-5. En el ejemplo, si nosotros analizamos acá en un adulto, vamos a ver aquí la onda 5 que está marcada con su latencia de aparición, 5.71 milisegundos, pero vamos a ver que antes de ella hay un pequeño ápice que está unido a ella. Ese es un complejo 4-5. Ahora, la onda que siempre va a ser muy estable va a ser la onda 5, incluso a muy bajas intensidades. Generalmente a muy baja intensidad desaparecen las otras ondas, sin embargo la onda 5 sigue estando ahí persistente. Eso para nosotros es una tremenda ventaja, puesto que la onda 5 entonces nos va a permitir poder buscar el umbral auditivo de este sujeto. Ahora, las ondas del potencial evocado de tronco se pueden registrar a partir de las 27 semanas de edad gestacional. Obviamente esas ondas van a ser mucho más pequeñas, incompletas y van a aparecer a mucho mayor latencia, puesto que esa vía auditiva aún no está completamente mielinizada y por lo tanto la transmisión neural es muy pobre. La primera onda, la onda 1, se describe que aparece entre las 27 a las 30 semanas de edad gestacional
e incluso dobla su amplitud en las 2 primeras semanas de vida. Esta onda llega a un plató, es decir, deja de crecer a los 3 meses de vida y comienza gradualmente a decrecer en amplitud en la medida que vamos avanzando en la adultez. La onda 5, en cambio, aparece a las 32 semanas de edad gestacional y va a tener una máxima amplitud alrededor del año de vida, a los 12 meses de edad. Entre los 18 meses de vida y los 36 meses, esperamos que los trazados del potencial evocado ya tengan características similares a las de un adulto, tanto en morfología como en latencia. Vamos a fijar un corte en los 18 meses, es decir, 1 año y medio de vida. A esa edad, desde ahí en adelante, esperamos que los trazados respondan tanto en latencia como en morfología y amplitud similar a un adulto. Podemos ver acá en la gráfica cómo van evolucionando la morfología y también las latencias desde recién nacido hasta un adulto. Fíjense la calidad de las ondas de la respuesta en un recién nacido. Tienen muy baja reproductibilidad, es decir, aquí vemos 2 trazados que están superpuestos y muy distintos entre sí, puesto que la vía auditiva aún no ha mielinizado completamente y la latencia de aparición de la primera onda está completamente desplazada. Luego, fíjense a los 5 meses cómo la morfología empieza a mejorar de estas ondas. Aquí ya podemos ver no solamente la primera onda, sino que también la tercera y la quinta. A los 7 meses de vida ya la morfología ha mejorado mucho más, se ven más claras las ondas hasta que uno es un adulto ya podemos identificar la primera, la segunda, la tercera y un complejo 4-5 aquí claramente especificado. Así que las respuestas de tronco cerebral son altamente dependientes del nivel de mielinización de la vía auditiva. ¿Qué utilidad van a prestar los potenciales evocados de tronco cerebral? Dentro de las ventajas es que nos va a permitir tener información sobre la vía auditiva, ya sea la vía auditiva periférica y también aquellas estructuras subcorticales. Nos va a permitir tener y contar con un método objetivo de evaluación, es decir, que no requiere de la participación activa del sujeto y además que va a ser no invasivo a diferencia de la electrocochleografía con electrodo invasivo. Nos va a informar también de manera objetiva sobre el umbral auditivo del usuario y por lo tanto nos va a poder tener certeza de cuál es el nivel auditivo de la persona. Nos permite también evaluar neurológicamente al sujeto, es decir, cómo está trabajando su tronco cerebral y los distintos centros, ya sea de bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Y no se va a ver afectado por la estimulación, ¿cierto? Por la inhibición, a través de sedantes. Es decir, el sujeto puede estar dormido y perfectamente va a evocar respuestas de tronco cerebral. Dentro de las desventajas es que como técnica es un proceso de larga duración de evaluación a diferencia de una audiometría, requiere que el paciente esté idealmente dormido o sedado, o al menos tranquilo. Es dependiente también de la maduración del sistema auditivo. Ya sabemos que a partir de los 6 meses podemos empezar a ver las ondas. Sin embargo, requerimos llegar a los 18 meses de vida o el año y medio para ya poder tener respuestas similares a las de un adulto y poder analizarlas. Esta técnica, ¿cierto?, se consideraba hasta hace un tiempo que no me va a entregar información de frecuencias graves producto del estímulo que estamos utilizando, el clic, que es un clic que agrupa frecuencias de tonalidad aguda. Sin embargo, con la mejora de la técnica en la actualidad ya podemos tener acceso a información de las frecuencias graves en la cóclea. Y está influido y altamente influido por la interferencia acústica, la interferencia eléctrica que puede haber donde tengan ustedes conectado el equipo o por la actividad muscular que tenga el sujeto.